En una época en la que el polvo de los caminos era más que simple tierra, era la historia que se escribía bajo los pies. La vida era intensa en Israel, una nación que latía en el corazón del mundo antiguo. En medio de este ajetreo, apareció un joven, Salomón, hijo de David, ese rey que todos conocían, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero Salomón, era diferente. No tenía el aura guerrera de su padre, ni la perspicacia política con la que David parecía haber nacido. Era un joven casi un niño que de repente se encontró con el peso de una corona y la responsabilidad de todo un pueblo sobre sus hombros. Su vida, hasta entonces, había sido la de un príncipe, sí, pero con la ligereza de la juventud, sin las cicatrices que suele dejar la experiencia del liderazgo. Una noche en Gabaón, un lugar que aún huele a rocío y misterio, la vida de Salomón dio un giro inesperado. Yacía allí probablemente con la mente llena de preocupaciones por su nuevo puesto, y el corazón apesadumbrado por la enormidad de la tarea que le aguardaba. La brisa nocturna entraba en la tienda y el silencio era tan denso que uno podía oír sus propios pensamientos. Fue en ese ambiente, con el aire cargado de expectativas y el corazón de Salomón rebosante de una humildad casi ingenua, que ocurrió lo extraordinario. No fue un trueno, ni una visión apocalíptica, fue algo mucho más íntimo y profundo, algo que solo el alma puede sentir. De repente, en un destello que no fue de luz física, sino de una presencia que llenó cada rincón de su alma, Dios se le apareció. No fue un encuentro como el que vemos en las películas, con voces estruendosas y efectos especiales. Fue más bien un susurro que resonó en cada fibra de su ser. Una certeza que se apoderó de él sin necesidad de gritar. Y la pregunta llegó, directa, pero cargada de una promesa que haría temblar a cualquiera: pídeme lo que quieras que te dé. Piénsalo, el creador del universo, el dueño de todo, dándole carta blanca a un joven rey. El corazón de Salomón, que ya era humilde, debió encogerse aún más ante tanta generosidad y poder. Cualquier otro habría pedido quizás oro, larga vida, la aniquilación de sus enemigos o un trono que brillara más que el sol. Pero Salomón, con esa sabiduría que parecía brotar de un lugar mucho más profundo que su propia edad, pidió algo que sorprendió a todos, incluso a Dios. No pensó en sí mismo, en sus deseos, ni en sus lujos. Pensó en el pueblo que tendría que liderar, en las decisiones que tendría que tomar, en la justicia que debía impartirse. Y allí, en ese momento sagrado, abrió la boca y dijo, con la voz quizás ahogada por la emoción: dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién puede juzgar a este gran pueblo tuyo? No pidió poder, sino la capacidad de servir. Y esa fue la llave que abrió las puertas a un gran destino. La respuesta de Dios fue una generosidad que superó cualquier expectativa. Quedó tan complacido con esa petición desinteresada que no solo le concedió a Salomón la sabiduría que tanto anhelaba, sino que añadió una ventaja que haría prosperar a cualquier reino: riquezas inimaginables, honor que se perpetuaría a través de los siglos y una larga vida, siempre y cuando siguiera los pasos del Señor, tal como lo había hecho su padre, David. No se trataba solo de sabiduría para juzgar, sino de una inteligencia que abarcaría todos los ámbitos de la vida, desde la política hasta el arte, desde la ciencia hasta la poesía. Y, para que no hubiera dudas sobre la intervención divina, la sabiduría de Salomón se puso a prueba casi de inmediato en una situación que aún se cuenta una y otra vez. Una de esas historias que nos hacen pensar. Solo puede ser la historia de un pescador. La escena era digna de un gran drama. Dos mujeres, con el rostro marcado por el dolor que solo la maternidad puede generar, se peleaban por un bebé. Una de ellas había perdido a su hijo durante la noche y en su angustia lo cambió por el bebé vivo de la otra. Nadie sabía quién mentía, quién era la verdadera madre. El llanto del niño se mezclaba con los gritos de las dos. La corte alborotada, sin saber cómo resolver un dilema tan complejo. Era una de esas situaciones que requerían más que leyes. Requería un olfato para el alma humana, una mirada que fuera más allá de las apariencias, algo que solo la sabiduría divina podía ofrecer.
Y Salomón, joven como era, con el brillo de una lucidez recién adquirida en los ojos, se preparaba para mostrar al mundo lo que Dios había hecho por él. En medio de toda aquella conmoción, el rey, con una calma que contrastaba con la tormenta emocional de las dos mujeres, pidió una espada. Imaginen la escena, el silencio que se apoderó de ellos, la perplejidad en los rostros de todos, la inquietud de qué va a hacer. ¿Una espada en un juicio de bebés? Parecía una locura. Pero Salomón, con una mirada que parecía ver a través de las almas, ordenó que el bebé fuera dividido por la mitad y que cada mujer tuviera una parte. Esa frase, pronunciada con calculada frialdad, fue como un rayo en medio de la habitación, impactando directamente en los corazones de ambas mujeres. Y allí, en ese momento de puro suspense, la verdad comenzó a emerger como un río que finalmente encuentra su cauce. Una de las mujeres, la falsa madre, estuvo de acuerdo con la decisión, mostrando la frialdad de quien no tenía un verdadero vínculo con el niño, pero la otra, la verdadera madre, desconsolada, suplicó que el bebé fuera entregado a su rival, prefiriendo verlo vivo en brazos de otra que verlo medio muerto. Esa reacción, ese grito de amor y desesperación, fue la prueba clara que Salomón necesitaba. No se trataba de la espada en sí, sino de la revelación del amor maternal, un amor dispuesto a todo, incluso a renunciar para salvar. Y así, sin necesidad de muchos argumentos, la verdadera madre se reveló y la sabiduría de Salomón fue celebrada, resonando por todo Israel y más allá como señal de bendición divina. Desde ese día, el nombre de Salomón se convirtió en sinónimo de justicia e inteligencia. No pasó mucho tiempo antes de que el reino de Israel, bajo su liderazgo, entrara en una época dorada. De esas que solo leemos en los libros de historia y que nos cuesta creer que realmente ocurrieron. Fue una época de paz tan profunda que hasta el viento parecía soplar más suave. Las guerras cesaron, las disputas disminuyeron y la atención se centró en el crecimiento, la construcción y la cultura. Israel, que antes había sido solo una nación entre muchas, se convirtió en el centro de atención. Un faro de prosperidad y sabiduría que atraía miradas y peregrinajes de todos los rincones del mundo conocido. La fama de Salomón no se limitaba a las fronteras de Israel. Historias de su inteligencia, su juicio impecable y su capacidad para desentrañar los misterios más complejos de la vida y la naturaleza viajaron por desiertos y mares, montañas y valles. Reyes y reinas, gobernantes y sabios de tierras lejanas, todos deseaban ver con sus propios ojos, oír con sus propios oídos, la fuente de tanta sabiduría. Era como si la corte de Salomón fuera una especie de universidad global, donde se podía aprender no solo sobre la justicia, sino sobre la vida en su totalidad. Y entre estos ilustres visitantes, uno en particular destacó, alguien que se convirtió en una leyenda por derecho propio. Ella era la reina de Saba. No provenía de ninguna aldea, sino de un vasto y misterioso reino, de donde traía caravanas cargadas de oro, especias y piedras preciosas. Regalos dignos de un rey que era más que un rey, era una inspiración. Llegó con la intención de poner a prueba la sabiduría de Salomón con acertijos y preguntas complejas, esos enigmas que quitan el sueño. Pero para su sorpresa y admiración, Salomón respondió a todo con una claridad y profundidad que la dejó sin palabras. No solo respondió a sus preguntas, sino que las amplió, revelando capas que ella nunca imaginó que existían. La reina de Saba quedó maravillada. No solo le impresionaron sus conocimientos, sino también la forma en que administraba su reino, la organización de su corte, la comida que se servía, la vestimenta de sus oficiales, la forma en que se realizaban los sacrificios en el templo. Todo era de una perfección y belleza que superaba con creces todo lo que ella jamás había oído. Declaró que no le habían contado ni la mitad de la grandeza y sabiduría de Salomón. Regresó a su tierra no solo con regalos, sino con el alma y la mente enriquecidas, llevándose consigo la prueba viviente de que la bendición de Dios sobre Salomón era algo verdaderamente sin precedentes.
La sabiduría de Salomón no solo se evidenciaba en sus juicios ni en la administración de su reino. Era un genio en todo lo que hacía. Compuso miles de proverbios. Esas frases cortas y significativas que aún usamos hoy para describir la vida. Eran perlas de sabiduría sobre cómo vivir bien, cómo tratar con los demás y la importancia de la justicia y la honestidad. También escribió cientos de himnos, melodías que conmovían el alma y hablaban del amor, la belleza de la creación y la grandeza de Dios. Fue poeta, filósofo y científico, todo en uno. Un auténtico hombre del Renacimiento mucho antes de que existiera. Hablaba de todo, desde los árboles, el cedro del Líbano, hasta el hisopo que crece en la pared, pasando por animales, aves, reptiles y peces. Era como si el mundo entero fuera un libro abierto para él y cada página revelara un nuevo secreto. Esta curiosidad insaciable y su capacidad para observar y aprender de la naturaleza no hicieron más que aumentar su fama y la admiración que la gente sentía por él. Lo veían no solo como un rey, sino como un maestro, un guía espiritual, alguien con acceso privilegiado a los misterios del universo y que los compartía con una claridad que solo los grandes pensadores pueden alcanzar. Y financieramente, el reino de Salomón era un espectáculo digno de admirar. El oro fluía a Jerusalén en cantidades que harían desfallecer a cualquier tesorero moderno. Miles de libras de oro llegaban anualmente, provenientes de impuestos, tributos y, principalmente, del comercio. Salomón tenía flotas que viajaban a tierras lejanas, trayendo riquezas y productos exóticos que nadie en Israel había visto jamás. Era como si la economía del país estuviera impulsada por un engranaje divino, girando sin parar y acumulando cada vez más prosperidad, transformando Jerusalén en un centro comercial y financiero sin igual en el mundo. El Palacio de Salomón era una maravilla arquitectónica, un monumento a su riqueza y buen gusto. El trono, pues, era una obra de arte, hecho de marfil y revestido de oro puro. Con leones a ambos lados, parecía sacado de un cuento de hadas. La plata era tan común en Jerusalén en aquellos días que ni siquiera se consideraba valiosa y se tiraba a las calles como piedras sin valor. Esta opulencia, este lujo sin precedentes, era un testimonio de la bendición de Dios sobre él y su nación. Pero de todos sus edificios y grandes hazañas, uno sobresalió como la cumbre de su reinado. Un proyecto que trascendería el tiempo y se convertiría en el corazón espiritual de Israel. La obra más grande de Salomón, la obra de su vida, fue la construcción del Templo de Jerusalén. No era solo un edificio, era el corazón de la fe de Israel, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaría de una manera especial. Su padre, David, ya lo había soñado, pero fue Salomón quien tuvo el honor de poner en práctica tan grandioso plan. Durante 7 años, la ciudad se convirtió en una colosal obra en construcción, con miles de obreros, artesanos y arquitectos dedicados a construir una estructura que sería la gloria de la nación, un testimonio del pacto inquebrantable entre Dios y su pueblo, y un símbolo de la fe inquebrantable del pueblo en Dios. Cada detalle del templo fue elaborado con impresionante atención al detalle: madera de cedro del Líbano, oro puro, piedras preciosas, todo lo más valioso y bello se utilizó en su construcción. Las paredes estaban talladas, el suelo era de oro. Incluso los utensilios de culto eran obras de arte en sí mismos. Era un lugar donde se podía sentir la grandeza de Dios en cada rincón, en cada ornamento. El aroma del cedro, el brillo del oro, el silencio reverente que flotaba en el aire, todo contribuía a una atmósfera de santidad que muy pocos lugares en el mundo podían replicar. Era un lugar donde lo humano y lo divino se encontraban de forma palpable, casi visible. Cuando se terminó el templo, la dedicación fue un evento que conmovió a Israel. Se ofrecieron miles de sacrificios, y la alegría del pueblo era contagiosa. Salomón, con el corazón lleno de gratitud y humildad, elevó una poderosa oración, reconociendo la grandeza de Dios y pidiendo que sus ojos se abrieran a ese lugar, que sus oraciones fueran escuchadas desde allí. Y la respuesta de Dios llegó de una manera que hizo temblar las rodillas de todos.
No fue un relámpago ni un sonido, sino una nube de gloria que llenó el templo, tan densa que los sacerdotes no pudieron permanecer de pie para ministrar. Era la presencia de Dios tangible, innegable. Esa nube, la Shekinah, era prueba de que Dios había aceptado el sacrificio y la oración de Salomón, y de que moraría allí entre su pueblo. Fue un momento escalofriante de profunda reverencia, de certeza de que algo sobrenatural había sucedido. Salomón, el rey más sabio, rico y honrado de su tiempo, se encontraba en la cima de su gloria, bendecido por Dios de una manera que nadie antes ni después de él experimentaría jamás. Ese día, para él, debería haber sido la cumbre de su conexión con lo divino, un hito que sellaría su fe para siempre. Pero, como en toda buena historia, la vida real está llena de giros inesperados. Sin embargo, en medio de todo este brillo y gloria, una sutil sombra comenzó a caer sobre la vida de Salomón. Algo que casi nadie notó al principio, pero que con el tiempo comenzó a socavar la esencia misma de su fe. El corazón, antes humilde y devoto, del rey comenzó a ceder bajo el peso de sus propios logros. Bajo la tentación de la autosuficiencia que conlleva la riqueza y el poder, es fácil, cuando se tiene todo, olvidar a aquel que lo dio todo. Y Salomón, quien había sido tan bendecido, comenzó a deslizarse por un camino peligroso, uno que Dios le había advertido específicamente que no siguiera. Para sellar alianzas políticas y mantener el poder de su vasto imperio, Salomón comenzó a tomar esposas y concubinas de naciones extranjeras. Había cientos de ellas, cada una con su propia cultura, dioses y costumbres. Las advertencias divinas eran claras, estas mujeres convertirían su corazón a otros dioses. Pero Salomón, quizás cegado por la ambición política o el deseo de complacer, ignoró estas advertencias, creyó que podía controlar la situación, que su sabiduría lo protegería de cualquier influencia. Pero la fe, como sabemos, es algo que necesita ser regado a diario, y la proximidad a cualquier cosa que no sea divina, por pequeña que sea, puede ser un veneno lento. Poco a poco, lo que se suponía que sería una alianza política se convirtió en una tragedia espiritual. Salomón, el mismo hombre que había construido el templo del Señor, comenzó a permitir la construcción de altares a dioses paganos. Astoret, la diosa fenicia de la fertilidad, Moloc con sus terribles sacrificios de niños, Quemos, el dios de los moabitas. El olor a incienso de otros dioses comenzó a mezclarse con el aroma sagrado del templo. Y lo más impactante, el rey que había orado con tanta humildad comenzó a participar en estos cultos idólatras, inclinándose ante ídolos hechos por manos humanas, intercambiando la gloria del Dios viviente por pedazos de madera y piedra. Esa distancia espiritual fue casi imperceptible al principio, pero se fue intensificando, creando una brecha cada vez mayor entre Salomón y Dios. La presencia divina que una vez llenó el templo y la vida del rey comenzó a desvanecerse como una niebla que se disipa bajo la luz del sol. Lo que había sido fervor se convirtió en formalidad. Lo que había sido gratitud en arrogancia. Salomón, en su mente, aún gobernaba en nombre de Dios, pero sus acciones clamaban una verdad diferente. Y esta infidelidad, esta traición a la alianza con el Señor tendría consecuencias dolorosas, de esas que cambian el rumbo de toda una nación. Dios, quien se había aparecido 2 veces a Salomón, advirtiéndole y guiando sus pasos, se sintió profundamente afligido por la infidelidad del rey, el que había sido el elegido, el bendito, el sabio entre los sabios. Se había extraviado, y la indignación divina no se hizo esperar. Ya no había nubes de gloria, ni susurros divinos. En cambio, llegó un juicio severo y directo, el reino le sería arrebatado de las manos, dividido y entregado a uno de sus siervos. La promesa de prosperidad estaba condicionada a la obediencia y Salomón había fracasado de una manera que resonaría a lo largo de las generaciones. Por amor a David, padre de Salomón, Dios prometió que la división no ocurriría en su época, sino en la de su hijo. Fue una especie de misericordia tardía, un alivio temporal para un reino que ya mostraba signos de desintegración.
Y entonces comenzaron a surgir los problemas. Surgieron rebeldes, enemigos que una vez habían sido sometidos volvieron a perturbar las fronteras de Israel. La paz dorada de Salomón comenzó a desmoronarse y el reino, antaño una fortaleza unida, ahora mostraba grietas que presagiaban una ruptura aún mayor. La profecía de la división de Jeroboam en 10 tribus flotaba en el aire, un oscuro presagio de un futuro fragmentado. En sus últimos años, Salomón, ya anciano y marcado no solo por el tiempo sino también por sus propias malas decisiones, experimentó una profunda soledad. La riqueza y el lujo que una vez lo rodearon parecían vacíos. Sus cientos de esposas y concubinas no llenaban el vacío de un corazón que se había alejado de Dios. Fue durante este periodo de arrepentimiento e introspección que escribió el libro de Eclesiastés, una amarga reflexión sobre la vida, en la que concluye que todo era vanidad de vanidades. La gloria, el conocimiento, el placer, el trabajo, nada tenía sentido sin la presencia y la aprobación de Dios. Sus últimas palabras, testimonio de su trayectoria y de las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo, se han convertido en un eco eterno. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo el deber del hombre. La historia de Salomón, con toda su brillantez y su caída, es una advertencia que perdura a lo largo de los siglos. Una prueba de que la verdadera sabiduría no reside en los logros, ni en la inteligencia, ni en el poder, sino en la fidelidad al Creador. El final, de hecho, importó más que el principio, demostrando que el camino espiritual es una vigilancia constante, donde el valor de una vida no se mide por la cantidad de oro, sino por la pureza del corazón ante el Todopoderoso.